Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el país, la transmisión de este su espacio con un conversatorio horizontal, transparente, participativo, en el que usted también forma parte. Gracias a Dios. Estamos desde el canal 19 en Cinevisión, cinevisión.com, retransmitido simultáneamente por el canal 6, Canal del Sol, en todos sus cables en todo el país. Y es una red de cables de Facebook Live, Periodismo y Sociedad en vivo, Andrés Matos en vivo, y en YouTube usted nos podrá ver porque también estamos con la transmisión de YouTube. Como siempre, dándole la bienvenida a nuestro compañero Gregory Caimares. Andrés Matos, buenos días, amables televidentes, también muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que la información más importante que nos interesa como ciudadanos es la información que el presidente de la República en el día de ayer ofreció, donde indica en sus palabras a periodistas que de manera informal lo cuestionaron sobre las alzas en la tarifa eléctrica, pues el primer mandatario observó que la situación que se ha presentado lleva al gobierno a tomar la decisión de no propiciar más alzas. Se conoce que estas alzas en la tarifa eléctrica se realizan desde noviembre pasado cada 3 meses, de acuerdo a lo que se denomina pacto eléctrico, que fue firmado por las diferentes organizaciones políticas y diferentes sectores del país. Entonces, la indicación de que ya no habrá más alzas y que queda sin efecto los aumentos de la tarifa de la electricidad viene a producir un efecto positivo en cada uno de nosotros que tenemos contratos con las distribuidoras de electricidad. Verdaderamente es una actitud del gobierno positiva, prudente, que tiene, por supuesto, que ser refrendada por el Consejo Económico y Social, que es el organismo donde el pacto eléctrico fue firmado a través de este sistema de conversación, de tratar temas de interés que atañen a la sociedad dominicana. Pues ahora, tal como el mismo presidente en el día de ayer lo dijo, será comunicado a los miembros que componen el Consejo Económico y Social. El aumento a la tarifa eléctrica, si bien el gobierno es quien recibe el que pongamos la cara seria cuando tenemos un recibo de la luz más alto, pero es una decisión que se tomó en consenso. Todos los sectores importantes del país firmaron este documento, este acuerdo, que hacía años estaba pendiente y que en su momento el Partido Revolucionario Moderno, pues por circunstancias y requerimientos que conocemos, pues procedió a posponer su firma. Ya lograda salvarse esa situación, pues fue firmado y entonces los acuerdos que implican no solamente el acuerdo del pacto eléctrico aumentar la tarifa eléctrica, no. Por el contrario, se aumenta la tarifa eléctrica tomando en consideración que hay otros parámetros que están, para que sea a favor del consumidor, están resueltos. Por ejemplo, el de reducir las pérdidas, el de distribución de electricidad, ajustar la nómina del sector eléctrico, que a propósito estos dos aspectos son
criticados por la oposición, que en modo alguno ha sido pues concretado como realidad. Sin embargo, el aumento sí se ha realizado y ya está paralizada su ejecución. Así que, dentro de todo, es una noticia que de un modo u otro, pues viene a quitarle presión a esa olla eléctrica que está hirviendo, que es el aumento en estos momentos de la tarifa de la electricidad, donde hay inflación y donde hay situaciones que la carestía del costo de la vida se pone de manifiesto. Y verdaderamente es prudente lo que el presidente, a mi modo de ver, acaba de hacer con esta decisión. Es una de las características que distinguen al presidente Luis Abinader, no ser rígido con las decisiones que el Estado toma, no importa cuándo la haya tomado. Es evidente que cuando el Consejo Económico y Social aprobó el aumento de la tarifa de manera programada y progresiva, que lo aprobaron todos los partidos políticos, todo eso que surgieron ahora, protestando por ello, con razón, lo aprobaron. Y los que le pidieron al presidente que detuviera esa medida, le dieron un buen aliciente al presidente, le dieron un buen argumento al presidente para que se distinguiera nueva vez con eso. Porque es de verdad que quizás no estaba previsto tener este nivel de inflación, este nivel de crecimiento en términos de los precios de artículos de primera necesidad y de servicios. El de eléctrico es un servicio horizontal, es un servicio que penetra en todo lo que es la economía, lo usa desde la mujer que usa un salón, desde el hogar, hasta la industria, hasta el colmado, todo el mundo lo usa. Entonces, si le aumentan la tarifa, todo el mundo tendrá que traspasar ese aumento a lo que brinda al pueblo, al público. Y evidentemente que le lleva un alivio al país, el presidente. No lo podrá suspender definitivamente. Hay mucha gente que ha pedido, y tenemos 40 años, 50 años, yo tengo escuchando 50 años al presidente, a la gente diciendo que el gobierno, el Estado debe abocarse a reducir las pérdidas en el servicio eléctrico, las pérdidas en la transmisión. Se habla de que un 35% de la energía que viene desde donde se produce hasta el consumidor, se pierde un 35%. Y ese 35% lo pierde alguien, y lo pierde el gobierno, lo pierde el Estado a través de las EDES. Entonces, todo eso tiene que verse con esa parte. El presidente, nueva vez, se anota un punto a favor, escuchando a la gente, escuchando el clamor del pueblo. No teníamos presidentes en esa dirección, presidentes que teníamos que, bueno, el gobierno tomó la decisión y ya no podía porque le tumbaron el pulso al presidente, le tumbaron el pulso al gobierno. No, nunca se le tumba el pulso al gobierno, solo que si hay casos como este, el presidente escucha y sabe y ve la sensibilidad, lo estudia, lo investiga, entonces toma la decisión correcta. Y no nos queda nada más que reconocer al presidente eso, pero también saber que no lo va a dejar así. Eso lo tiene que conocer el Consejo, como dijo Gregory, eso va al Consejo porque fue el Consejo que la tomó. Y el Consejo es multipartidista, tiene mucha gente, muchos organismos que están participando en eso. Entonces, por ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, mientras tanto, porque el gobierno está pagando casi 2.000 millones de pesos, 1.600 millones de pesos en subsidio a la gasolina. Acaba de decir el presidente que va a sacar
para darle a 1,5 millones de personas 1.000 pesos mensual. Eso le puso un nombre. No, a 1.100.500. A 1.100.500, no 1.000 pesos a 1,5 millones. Ajá. Bueno, para los números la diferencia no es mucha. Entonces, ha aumentado la tarjeta de solidaridad a más de 2 millones, de 800,000 que lo encontró, y ha aumentado muchísimos subsidios. Está subsidiando el asunto del campo, todo eso. Entonces, ese dinero tiene que ser sacado de algún sitio. ¿Y de dónde va a ser sacado? Tiene que ser sacado de sectores donde el Estado tiene que invertir. Y entonces reduce la inversión, pospone la inversión en instituciones que tienen que darle cosas. Inclusive, el presidente acaba de aumentar el salario de las pensiones a muchísimos sectores que tiene que ser sacado de algún lugar en esa parte. Y eso quizás no sea lo ideal, no es lo ideal, pero es un gasto extra que tiene el gobierno que tiene que ser compensado de alguna manera. Y los impuestos, yo no creo que hayan aumentado las recaudaciones tan significativamente como ha aumentado el gasto social del gobierno. Así que vamos a ver qué va a pasar. Mira, esto del sector eléctrico es un mundo complicado y difícil. La manera en que se recibe servicio eléctrico en República Dominicana tiene detrás una estructura económica que cuando usted la analiza sin introducirse mucho en el área, se da cuenta que es delicada la situación. En estos momentos, hoy, el costo de los combustibles a nivel internacional se han disparado, el petróleo se ha disparado, el gas se ha disparado, el gas natural, el carbón mineral se ha disparado. Entonces, son los elementos con los cuales se produce la energía, se produce la electricidad. Si usted anda en un vehículo y el galón de gasolina se lo duplican, cuando usted va a Santiago gasta el doble, y donde quiera que usted vaya, gasta el doble. Pues entonces, eso le ha pasado actualmente al sector eléctrico. Sus costos se han aumentado considerablemente por esta situación. Hay otro ingrediente, el de las pérdidas en la distribución. Lo que el dicho menciona es más de un 30% que tenemos en el servicio de distribución. ¿Qué significa esto? Que las distribuidoras, la energía que nos venden, las productoras, cuando mandan esa energía a las redes de distribución, solamente un 35% de esto, ese pequeño monto, que es mucho, se pierde, no se cobra. O sea, usted factura 100 pesos y de esos hay 35 que usted nunca va a facturar. O sea, en realidad usted está facturando 65 pesos. Entonces, cuando usted tiene una tarifa que no alcanza a cubrir el costo, por lo cual le han vendido a usted ese producto, entonces quien vende ese producto tiene un déficit económico. Por eso el gobierno hasta ahora ha destinado más de $1.000 millones para el subsidio eléctrico. Y esto viene desde hace muchos, pero muchos años. El aumento de la tarifa, yo pienso que es la primera vez que se aumenta la tarifa en los últimos 10 años. Yo estaba viendo un recibo de hace muchos años, 6 o 7 años, y lo comparo con el recibo que estoy recibiendo ahora, hasta hace un par de meses, y es el mismo precio, el mismo costo, porque el consumo es el mismo, y entonces la tarifa es la misma. Pero es difícil mantener unos precios de una tarifa cuando el costo de producción de la energía es excesivamente alto. Entonces, es difícil mantener un equilibrio y es difícil manejar esa situación, porque yo como consumidor también quiero un servicio de calidad, quiero un servicio permanente y quiero pagar poco, pero quien me brinde el servicio necesita producir lo suficiente para poder darme el servicio. Es complicado, es incómoda esta situación, pero verdaderamente, por lo menos ahora con esta decisión, pues vamos a aguantar
ya recibir facturas más caras, más altas, que ya nos hemos dado cuenta lo altas que están. Ya el último recibo que yo tengo, veo una alza considerable en él. Y hay un palo que está dado, como dicen, pero la noticia buena dentro de la situación mala es que ya se frenan los aumentos por ahora. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con otro tema que tenemos ahí en carpeta. Bien, regresamos con ustedes. Mira, Gregory, antes de tú abordar tu tema, quiero resaltar, ¿sabes que, y esto lo vamos a poner fijo todos los días en el programa, vamos a ver cómo colocamos el reporte de una provincia o de dos provincias, de personas que nos digan cómo está la situación por allá. En San Juan de la Maguana, nosotros tenemos un reportero fijo allá, nos transmitimos allá el programa. Cristian Castillo es un periodista acucioso, le cubre todas las provincias y nos envió un tema que es el tema del 911, que dice que en San Juan, el 911 ha sido tomado en cuenta por el gobierno para recuperar, porque el 911 venía como un descenso en términos del servicio y la calidad, pero ha venido ampliándose, se ha llevado a más provincias, creo que a 8 provincias en este gobierno lo han llevado, y San Juan es una donde ha sufrido, parece, según el reporte de Cristian. Yo quiero que me pongan ese video de Cristian. Adelante, me le pone el audio. Los ciudadanos en esta parte del país opinan que el servicio de emergencia 911 ha experimentado una significativa baja en su calidad, por lo cual hacen un llamado a las autoridades para que restablezcan el mismo. Bueno, el 911 aquí en la zona no lo veo muy bien. No se está dando el servicio como se estaba dando antes. El servicio está en ellos ahí, no se dilatan mucho. ¿Tú lo has solicitado? No, todavía yo no lo he solicitado, pero los vecinos sí, y por allá atrás también, por atrás del hospital. No, llegaban demasiado tarde, ya cuando, si había sido un vaina se había muerto ya. Si había visto uno grave se muere. Dentro de las precariedades que señalan los ciudadanos, dicen que cuando llaman una unidad del 911, se tarda demasiado tiempo y que le formulan muchas preguntas para luego acudir. Ahora no, ahora buscan muchos requisitos. Cuando uno llama al servicio, comienza una preguntadera, un grupo de cosas, y así se tardan para llegar a donde está la persona enferma. Okay. ¿Qué tú sugieres que se haga? Bueno, yo sugiero que se mejore el servicio del 911, como ya se está mejorando en muchas partes del país. El servicio de emergencia 911 quedó en funcionamiento en esta provincia de San Juan a partir del año 2019 por el entonces presidente Danilo Medina, donde unas 50 flotillas de ambulancias y unos 750 colaboradores eran los que brindaban servicios en ese momento. Esta es toda la información que tenemos desde San Juan. Cristian Castillo. Bueno, él dice que se está mejorando en otro sitio, pero en San Juan él quiere que se mejore. Pero esas las preguntas siempre las hacen y hacen más preguntas. Hacen preguntas que yo creo que son como innecesarias. Lo que tengo entendido es que las preguntas que la persona que recibe la llamada en el centro de llamadas de 911 se van realizando, pero concomitantemente con este cuestionario ya hay una instrucción de que la unidad vaya dirigiéndose hacia el lugar. Eso es lo que tengo entendido que es el mecanismo que utiliza el centro de llamadas y la coordinación de ejecución de responder asistencias al 911. Pero por lo que dicen las personas, da la impresión de que le hacen una serie de preguntas que toman tiempo y luego es que envían el servicio. Habrá que determinar si es así. Ahora, en zonas como San Juan de la Maguana o cualquier provincia donde se entiende que el tránsito es fluido, que no hay el entaponamiento que hay aquí o que hay en Santiago, por ejemplo, pues el obstáculo para llegar
no pienso que sea motivo de que se retrase la presencia en el lugar donde se requiere el servicio de las unidades del 911. Sería interesante indagar y conocer con exactitud cuál es el inconveniente que provoca que estas personas indiquen que el servicio ha reducido su eficiencia, porque verdaderamente de la eficiencia en la respuesta que da el 911 ante un llamado, pues de ahí depende muchas veces la vida o la salud de una persona. Correcto. Mira, Gregory, tú dijiste que tenía un tema, pero... Siempre hay temas, siempre hay ¿cuál temas. es el que tú vas a discutir ahora? Pues yo quería ver ¿sabes que hoy van a poner en agenda, o ayer, el tema de la ley de extinción de dominio? Oh, sí, pero el tema que yo tengo es bien sencillo, que no hay ni que analizarlo. Se soltó una leona en el Copey. Oh, Copey de Puerto Plata. Sí, y entonces la leona lograron tranquilizarla con sedantes, pero una leona, ese tipo de animal está prohibido tenerlo en cautiverio aquí en República Dominicana. El lugar para ese tipo de animales es un zoológico. Entonces, señores autoridades, ¿por qué ustedes permitían que una leona estuviese siendo custodiada, siendo mascota en un lugar privado, en una casa, en una finca, donde estuviera? ¿Por qué, señores autoridades, ustedes permitieron eso? Tan simplemente esa es mi participación. Aquí hay mucha gente que tiene mascotas, muchas. Bueno, Por ejemplo, yo tengo una, yo tengo a Bobby, un perrito, que por sí, cierto pero me lo regaló a Bobby Johnny Dawarre. Pero hace 14 años. mascotas que deben ser de zoológico. O sea, mascotas que deben ser de zoológico. Por ejemplo, yo recuerdo que el difunto Anthony Ríos se ufanaba de que tenía serpientes. Yo conocí no voy a decir su nombre, un ganadero que en su casa tenía, en su finca, tenía serpientes, tenía leones, tenía tigres, tenía muchas clases de animales de zoológico como mascotas. ¿Sabes? Es que esas pero son tenía fieras, 40 serpientes, esos una son cosa absurda. animales Y salvajes. tú veías esas serpientes ahí, y él le echaba su pollo y su cosa, y él gastaba mucho dinero así. Y así hay mucha gente aquí que tiene eso. Debieron comérselo. Y las autoridades la conocen. Mira ahí la leona. Porque imagínate, esa leona hubiera salido a comer gente. Pero claro. Es que hubiera como encontrado al peligro. pequeño esa leona. Se lo traga porque el pequeño es un pequeño. De una pasadita el pequeño. Porque No. a Juancito no, a Juancito le da brega, por la barriga, dos mordiscos le da, 3 mordiscos. Mira, y se ve que estaba bien atendido el animal. Sí, se ve muy saludable. Se ve muy, correcto, es la palabra, se ve muy saludable. Pero es ilegal, está Además, prohibido. peligroso. Hay reglamentación, sí, son animales salvajes. Hay regulaciones que prohíben ese tipo de hábito, porque evidentemente, mira lo que tú mencionas de ese señor. Entonces esos hábitos están prohibidos por ley en República Dominicana. Yo conocí, ¿no te recuerdas que en el río de San Cristóbal encontraron una serpiente que iba más que de aquí donde está el pequeño? Pero una serpiente, y nadie apareció después, y lo ocultaron. Autoridades de San Cristóbal se dieron cuenta que la serpiente se le había escapado a un señor de su patio, del patio de su casa. Pero el señor nunca dijo que se le perdió la serpiente. La encontraron en la orilla del río, en la barranca, ahí. ¿Será medio ambiente que tiene que Déjame ver, ver si es medio ambiente que está llamando. que tiene que Aló. ver con esta regulación? No Sí, no sé. aló, sí es medio ambiente. ¿Quién? No, usted está llamando a Puerto Rico, escúcheme. Mira, es medio ambiente que tiene que ver con eso. Bueno, pero ok, si es medio ambiente, muy bien. Ahora bien, las autoridades del lugar tenían conocimiento de esa situación. ¿Me lo dijeron? No. Lo supongo, no, pero sí estoy seguro. Porque un animal así
llama bastante la atención. Todo el mundo sabe que lo Y tiene. todo el mundo sabe que existe. El Pero un amigo rugido, tuyo que era diputado tenía un jardín, un zoológico en Santiago. bueno, quizás tenía autorización. ¿Tú te recuerdas de eso? Sí, sí. El señor Fermín. Oh, sí, sí, sí. Mira, pero el rugido de un león se escucha a más de 1 kilómetro de distancia. Y hay lugares donde se escucha a más distancia todavía, dependiendo la configuración del terreno. El rugido de un león es algo estruendoso. Tú piensas que es una maquinaria que está produciendo ese sonido gurgural tan impresionante. Tú no piensas que es de un animal que está frente a ti. Eso es impresionante, el rugido de un león. Entonces, es peligroso. Ayer me enteré yo de una señora que tiene... El rugido de un león se oye como política, eso. El rugido del león. Sí. Ya, Sí, se oye. ya rugió hace Se oye, mucho. sí. Tú dices que hay una señora. Que tiene 16 perros en su casa. Mira, Bueno. ya los leones, el león ese ruge, pero ya hay leones que no rugen. El otro león está muerto ya. El que se huyó del zoológico. Casi así ya. Ah, pero ya tú estás en política. Eso No, es otra no, cosa. no, 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 diciendo la verdad. no sea exagerado. La verdad. No sea exagerado. Ese es el problema de ustedes. Cuando se meten ahí. Mira, volviendo a otros... A propósito, el león dijo que va rabioso. Digo, habló alguien por el león. Rabioso a hacer oposición en la Cámara de Diputados. Rabioso, dijo tu amigo Rubén Maldonado, que representa al león, a ese león que dijo Juancito. Pero mira, Maldonado lo dice literalmente con estos términos. Dijo que rabiosamente se van a oponer a la ley de extinción de dominio. Porque eso tiene que ser para el futuro, no puede ser para el pasado. Ninguna ley puede evitar, no puede revisar la riqueza de nadie aquí. Ya. Bueno, esa es su posición política. Y él tiene derecho. Él tiene derecho. Porque ¿por qué hay que revisar? Falta la aprobación del Senado, ¿correcto? No, ya estaba en la Cámara de Diputados. O ya se aprobó en el Senado. Va a la Cámara de Diputados. Pero Entonces, la legislatura termina ahora, pero no perime todavía esa, si no se aprueba en esta legislatura. Lo que deben es quizás quienes abogan porque se salve esa ley, es todavía hacerle una ponderación hasta que se decida enviarla al presidente de la República, luego que cumpla los requisitos de las dos cámaras, que ni son altas ni son bajas, sino cámaras, ¿correcto? las cámaras. Exacto. Aprende a decir que Cámara Legislativa. La Cámara del Senado y Cámara de Diputados. Nunca diga ni Cámara Alta ni Exactamente. Cámara Baja. Que no Exactamente. hay, están inclusive en el mismo nivel. Exactamente. Entonces, lo que pienso es que debe ponderarse bien, sobre todo con las advertencias de juristas, como ayer yo mencionaba, que indican que hay rasgos que tiene esa pieza que los pueden, esos rasgos, hacer vulnerable a que se declare inconstitucional si es aprobada de esa forma. Entonces, una ley por la cual se ha esperado tantos años, porque son muchos los años que la ley de extinción de dominio anda pasillando, 23 años, 24 años. pasillando en el área congresual. Entonces, que se tenga una manera de evaluarla todavía mejor y tomar en cuenta esos detalles que los juristas indican que la van a hacer inconstitucional. Es más, esa ley cuando se aplique, no se va a aplicar de que al mes ya tú vas a poder estar utilizando las herramientas que ella tiene para empezar a aplicarla. Es un año después que se promulgue, que entre en vigencia esa ley de extinción de dominio. Entonces, si se ha esperado tanto tiempo, yo pienso que puede... Un año después es que se va a aplicar. Un año después. Entonces, que se evalúe, se pondere bien, ¿Y por qué un porque año de nada vale tener una aprobación de una ley que todos esperamos que haya una herramienta de ese tipo para combatir el robo, sobre todo de cuando se está en posiciones del Estado, que salga una ley sólida, fuerte,
porque si no, lo que se aparenta ocurrirá es la premonición de que puede ser declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué yo sugiero? Que abogo que los rasgos que pueda tener la pieza actualmente, que huelan a que pueden rebatirse en el constitucional, esos rasgos se eliminen, se reformen y se logre una ley correcta, fuerte, sólida, que surte efecto y no que nazca débil y que la asesinen al mes siguiente. Eso es lo que yo sugiero. La diferencia, porque todos quieren la ley. Todos quieren una ley de Está bien, pero están diciendo algunos legisladores, pero sobre todo yo le presto más atención a los juristas, a algunos, independientemente de los dos juristas que ayer yo mencioné, que se le quite todo viso de posibilidad de que pueda ser débil la ley. Porque si me lo están diciendo, alguna atención debo prestarle, porque por equivocados que estén, no tantos juristas van a estar diciendo lo mismo. Algo de interesante o real han de tener esas advertencias. Entonces, si me lo están diciendo, déjame cubrir porque me lo están diciendo. Y así se tiene una ley de extinción de dominio sólida, fuerte. Aunque le cambien el nombre, por ejemplo. Yo, no porque lo digan, porque depende. ¿Cuántos abogados hay aquí? 48,000. 5 no son los que tienen la razón. Y hay muchos que no opinan. Y hay 5, 10, 15, hay 40 abogados prestigiosísimos, como yo digo ayer. Y esto yo lo digo con mucha responsabilidad y con mucha sinceridad. Abogados en lo que yo creo mucho, pero son abogados que en términos conceptuales tú ves la gente diciendo no es así. Yo respeto mucho a Marino Elseví, pero Marino Elseví contradice lo que dicen otros abogados de ese nivel. Es decir, que los abogados depende cómo están. Y porque los abogados tú los tienes, por ejemplo, yo veo a Nacer Perdomo, que es constitucionalista, pero a veces tú lo ves defendiendo una causa constitucional y después lo ves defendiendo otra causa que tú pones en duda la constitucionalidad. Porque es un problema de quién le paga. Entonces hay abogados que ya no son abogados de nadie. Entonces a eso que yo quiero creerle. Los que no son abogados de nadie, los que no cobran, o los que no andan buscando un contrato. Porque hay muchos que se ponen a opinar, para que alguien los contrate. Eso es lo que me tiene a mí. Por eso que yo soy tan escéptico, por eso que yo me quiero formar un concepto, un juicio importante, bien profundo y bien fuerte, yo, de lo que persigo la ley. Yo lo que quiero es que alguien me diga cómo yo puedo recuperar todo el dinero que se han robado, que hasta el tamaño del pequeño se lo aniquilaron, porque se le robaron el dinero de la leche cuando él estaba pequeño. Sí, por eso no creció. Por eso no creció. Entonces eso es lo que yo quiero, que se cubra. Yo no me importa a quién afecte. Y yo sí soy creyente que tiene que hacerse una ley que no sea manipulable, que no sea políticamente manipulable, que no le haga daño, que no se preste a afectar intereses particulares por circunstancias, por odio personal, por una cosa política. No, eso es lo que yo no quiero. Mira, aquí hay dicho una respuesta a lo que hace unos momentos yo sugería, de que se pondere todavía más, aunque se use un poco más de tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que ponderar, hay que hacer una ley. Yo no estoy en contra, yo estoy a favor que se elabore una ley, que se evacúe una ley, que sea irrefutable y que tenga pequeñísimos vicios, porque no puede hacerse la ley perfecta. La ley perfecta no existe. Yo lo que quiero es una ley que me pueda recuperar ese dinero que en 40, 50, 30 o 20 años se han robado. Pero es que ahora hay un grupo que dice que sí que es posible, y otro grupo que no quiere que sea posible. Eso es lo que pasa. ¿Tú me estás entendiendo? Bueno, pero mira,
porque hay muchos intereses en esto. Hay una sugerencia, observación que hace el presidente de la Cámara de Diputados que luce pertinente. Voy a leer. El presidente Pacheco de la Cámara de Diputados anunció que posiblemente se sometan algunas modificaciones en la Cámara de Diputados a la ley de extinción de dominio, porque el Senado de la República, dice el diputado Pacheco y presidente de la Cámara, cometió algunos errores involuntarios que deben ser corregidos en la Cámara de Diputados y que todas las bancadas partidarias están de acuerdo con corregir la extinción de dominio. Eso es correcto, eso te persigue. Y quizá ellos corrijan eso y todavía quede más por corregir. Mira una de las correcciones que dice Pacheco, a ellos harán. Está la posibilidad de que la ley parta desde la presunción de inocencia y que sea la autoridad competente quien demuestre una posible culpabilidad entre modificaciones que no enumeró. O sea, porque la ley, como decía uno de los juristas, puede prestarse a extorsión, porque si hay una ley de extinción de dominio y a mí me cae mal como tú juegas dominó, digo, no, pero yo con la ley de extinción de dominio voy a fastidiar a Licho. Y entonces hincó una demanda en contra tuya y por un motivo ya personal, y como hay ley de extinción de dominio que es abierta, pues voy donde ti y arremeto contra ti. Entonces, esto que dice, por ejemplo, Pacheco, es interesante, que sea la autoridad competente quien demuestre una posible culpabilidad, entre otras modificaciones que no enumeró. Sí, mira, vamos a una pausa, vamos a seguir pensando y opinando, comentando el tema, porque yo soy de los que cree que no todo el que está pidiendo mejoría lo está haciendo de mala fe. No todo el que está oponiéndose es protegiendo a los corruptos, pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Exacto. Este debate tenemos que echarlo porque es que está bueno el debate. Mira, la ley de extinción de dominio es una ley. Porque oye, ¿qué es lo que implaga la ley? Nosotros somos un país del tercer mundo. Es un país que en los últimos 40, 50 años ha experimentado un nivel de inversión importante. Nosotros hemos cambiado el estilo de o sea, la visual de sectores importantes de la ciudad o de las ciudades que antes eran rurales. Señores, tú cogías Bellavista antes y tú caminabas a pie porque por ahí no caminaba un carro cuando el doctor Balaguer era presidente. Y esas casas que hizo el doctor Balaguer, que se las regaló a 16 pesos a cada gente, porque la gente pagaba 2 pesos en bienes nacionales, de donde está Bellavista ahí, todo ese sector por ahí. Y Balaguer se la regaló a mucha gente, así. Pero hoy ese es un lugar más asquerosamente rico que tiene este país. Bellavista tiene una riqueza física. Entonces, ¿qué resulta? Hay mucha gente que tiene el temor que ese desarrollo de Bellavista, como el desarrollo de muchos sectores del país, de muchos sectores, en términos inmobiliarios, requiere una visual y una investigación. Porque ahí hay torres que son hechas con el sudor de la frente de muchos, pero un apartamento que te cueste 8 millones de dólares, 8 millones de dólares, y el que lo compre es una persona de 22 años y no es pelotero. Ni heredó. Ni heredó. Entonces, ese apartamento, ese edificio, como muchos en muchas partes del país, han sido construidos sin que nadie le pregunte a nadie de dónde sacó el dinero para construir, para comprar esos apartamentos con lo que hicieron ese edificio. Entonces hay mucha gente de buena fe que quiere que eso ya, porque eso está construido. Y es una riqueza creada quizás sin la intención del que hizo el edificio. Pero yo estoy hablando de un edificio, pero aquí hay decenas de miles de edificios construidos así. Porque aquí mucha inversión
ha sido fruto para el lavado. Para el lavado de diferentes dineros, de la droga, del dinero del pueblo. Yo conozco una persona que era amigo del pequeño, que en el 92 esa persona estaba en una esquina pidiendo y hoy tiene 82 apartamentos en Bellavista. Hermano, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? 82 apartamentos en uno de los sitios más prestigiosos del país. Entonces, ese va a estar en contra de que le pregunten, ¿no? Y hay gente que dice, no se puede remover eso, y lo dicen de buena fe. Hay mucha gente que dice, ya deje esa vaina así, porque esa riqueza fue creada y todo. Entonces, hay otros que no. ¿Tú piensas que la ley de extinción de dominio, y es rara la pregunta, te la vas a encontrar, está politizada? Sí, es politizada, está politizada, y tiene rasgos politizados ya. Hay gente que quiere que sabe que fulano es ladrón y lo quiere joder. Y hay otro que, porque tú estás viendo los ladrones en el otro partido, no en el tuyo. Y así es. Pero hay muchos que tienen convivencia con muchos que están en distintos sectores sociales participando en eso, que no quieren que se mueva eso. Pero yo lo que te quiero decir es que hay mucha gente de buena fe oponiéndose, pidiendo una ley justa, una ley equilibrada, una ley que no sea rechazada por el tribunal. Nadie puede decir cuál es la ley que va a rechazar el tribunal, porque es el tribunal que tiene que decidir eso, porque ahora hay mucha gente que quiere ser juez fuera del tribunal. Mira, Licho, ese es el problema. Adelantemos el tiempo. Está aprobada la ley de extinción de dominio. Se buscó la forma de que en el Constitucional se declarara inconstitucional. El tribunal rechazó la moción y la ley continúa válida y aplicable. Tenemos extensión de dominio. En ese escenario, tú no eres abogado, pero ¿qué tú piensas que va a suceder si ya tenemos ley de extinción de dominio? Pueden pasar dos cosas. Lo que pasa con millones de leyes que hay que nadie te la cumpla. Nadie te la cumple. Aquí hay ley que no te la cumple nadie. La ley que castiga el que un semáforo tú lo violes en rojo, está ahí. ¿Y quién te lo cumple? Nadie. Y tú matas 18 gente en un manejo temerario y nadie te hace nada. Eso puede pasar con esa ley. Pero puede también pasar con la ley de persecución a los actos ilícitos en la administración pública, como está pasando ahora. Porque mira algo. Que tú tienes 40 o 100 o 200 gente involucrada. Puede pasar. Yo no sé lo que va a pasar. Aquí hay muchas leyes que no se cumplen y muchas que la hacen cumplir, porque todo depende de la voluntad política. ¿Tú crees que lo que está haciendo el Ministerio Público que designó Luis Abinader y que hoy tiene visos más que antes de independencia, no lo había hecho otro presidente? Seguro que sí, porque el procurador eran buenos abogados, buenos ciudadanos, lo único que eran políticos, partidistas. Mira, hay que reconocer... Y no metían preso a nadie, pero era la misma ley. Miriam Germán y Jenny Berenice han hecho la ley nueva para perseguir la corrupción. No, era con la ley que estaba antes. En consonancia con eso que dices, durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se creó una estructura digital, una estructura de control, la creación de organismos nuevos de persecución a la corrupción, como en ningún otro gobierno se había creado. O sea... ¿En cuál? En los gobiernos del PLD. No, no es verdad. ¿Cómo que no? No. Las herramientas que existen hoy, por eso digo en concordancia con lo que tú dices, de persecución a la corrupción fueron creadas, la mayoría de ellas, y los controles administrativos de Contraloría y de Auditoría, de manera digital inclusive, se hizo en los gobiernos del PLD. No, muchos no lo hicieron. Sí, pero lo digo, lo digo porque es una realidad. Entonces, pero te repito por segunda vez, en concordancia a lo que tú dices, tenemos elementos para perseguir la corrupción. El PEPCA se creó en los gobiernos del PLD. Sí. Exacto. Para empezarte por ahí,
Te voy a dar un ejemplo. Pero tenía un miembro del comité político dirigiendo el PECA. No puede, ¿cómo va a perseguir a los que están en el gobierno? Lo que quiero, para estar de acuerdo contigo, es decirte que nosotros sin ley de extinción de dominio tenemos un esquema de control interno que puede ser modelo para cualquier sociedad de los países del área. Nosotros tenemos muchas regulaciones. La ley que tú mencionas del semáforo, nosotros la tenemos, pero en controles para evadir, para prevenir que haya mal manejo, índices de supervisión, nosotros tenemos eso establecido y hay que reconocer que fue en los gobiernos que presidieron los presidentes del PLD que la mayoría de estos órganos se crearon por razones hasta normales de que la tecnología en esos tiempos es que empezó a desarrollarse en mayor orden. Pero mira, como anillo al dedo cae una información que trae Nuevo Diario y que por coincidencia tengo abierta en esta página. Dice, Lidio Cadet garantiza corrupción juzgada ahora, no fue denunciada en su gestión. Él dice que al ser cuestionado sobre los casos de corrupción de estos momentos, él que fue director de ética gubernamental, que ética gubernamental también se creó en los gobiernos del PLD, dijo que ninguna de esas irregularidades señaladas ahora, ni esos expedientes, fue denunciada durante su gestión. Sin embargo, hoy se denuncia, y si se denuncia es porque se supone que existió. ¿Qué indica? Que había apañamiento, se oye fea la palabra, pero había apañamiento y en su gestión, que él fue director de ética, nadie le presentó un caso. Sin embargo, esos casos que hoy se presentan ocurrieron mientras Lidio Cadet fue director de ética. Entonces, si es cierto parte de las imputaciones que hace el Ministerio Público hoy día, entonces en la gestión de Lidio Cadet nunca le llegó a él nada. O sea, el Ministerio Público no se dio cuenta de nada o cayó. Ayer el presidente Luis Abinader decía, en todos los gobiernos, en todas las épocas, hay y habrán actos de corrupción. La diferencia es el apañamiento. La diferencia es que ahora no se apaña, dice el presidente, y él tendrá sus razones y sus elementos de juicio para decirlo. Ahora no se apaña, siempre los va a haber. Mañana cae Luis y llega Gregory o llega el pequeño Juancito y va a haber actos de corrupción. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay una auditoría visual. Ya con esto nos vamos. Hay una auditoría visual. El pequeño, yo soy el presidente de la República, yo nombro al pequeño mi asistente. Y de repente el pequeño que, como un amigo mío que lo nombraron funcionario en el Palacio en una época, iba con un saco y en la cola de un motor. Ese por lo menos está serio ahí, está pobre. Pero el pequeño va en un motor al Palacio. Y de repente el pequeño sale al año, llame tal, mire, el pequeño compró este apartamento, el pequeño anda con un reloj de esos ROLX. Entonces resulta que la auditoría visual, el pequeño ya está usando trajes que cuestan 40,000 pesos. Pero entonces si nadie denuncia esa situación, pero no hay que denunciarlo, mi hermano. ¿Cómo es posible que tú tengas un teniente que es dueño de 14 plantas de gas y tú lo sabes y tú no haces nada? Pero hay que ver quién tiene que hacerlo. Pero quién tiene que hacerlo, quién quiere corregir la corrupción. A Lidio Cadet nunca le llegó una denuncia. Pero Lidio no tenía fuerza, porque ¿qué fuerza, qué liderazgo tenía Lidio? Es un liderazgo que viene de la presidencia, del Poder Ejecutivo, que viene de ahí, y ahí nunca, ahí se mete preso al que ellos quieran o no quieran. Se aplica un poder cuando quieran. Cuando Balaguer metió preso a Salvador Jorge Blanco con un sargento de la policía de juez, y que en paz descanse, a esa misma hora estaban robando en 14 instituciones del Estado y Balaguer estaba juzgando a Salvador. Entonces, es que es un problema de cómo lo vea. Entonces vámonos y retornamos mañana. Sí, para que Pequeño no nos vote.